Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a debatir sobre el encarcelamiento de Emilio Lozoya y sus implicaciones. Después, el abogado Rafael Heredia nos va a ayudar a entender qué sigue en el caso Lozoya desde el punto de vista jurídico. ¿Va a seguir encarcelado? ¿No? ¿Cuándo va a ser el juicio? En fin, todos esos detalles importantes de un proceso penal. Y para finalizar con José Antonio Crespo, voy a analizar la decisión de Morena, Verde y PT de aplazar la discusión de la reforma energética para abril del 2022. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En la audiencia de Emilio Lozoya en el Reclusorio Norte, el juez decidió quitarle la libertad condicional y darle prisión preventiva justificada ante el elevado riesgo de fuga. Esto a petición expresa de la Fiscalía General de la República. Me parece que este es un tema de la mayor importancia porque cambia, al parecer, la estrategia de la Fiscalía General de la República, en este caso de Odebrecht y de Emilio Lozoya. Para debatir sobre las implicaciones del encarcelamiento de Lozoya, saludo a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Leo, Sabino, Luis. Luis de la Calle, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, Blanca, Sabino? Buenas noches a todos. Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo. Gusto saludarte, Blanca, Luis. Buenas noches a todos. Pues te veo de corbata negra, Luis. ¿Estás de luto porque metieron en la cárcel a Lozoya? Es café. Bueno. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, ¿Eh? Luis? Sí cambia esto, ¿no? Bueno, lo que no cambió el día de ayer, digamos, es las consideraciones jurídicas de este caso, ¿no? Sí. O sea, no es que la Fiscalía General de la República haya descubierto una nueva avenida jurídica o Emilio Lozoya haya hecho algo ilegal, sino que lo que cambió fue la presión política, ¿no? Y en esto tenemos, digamos, dos elementos que quizá jugaron algún papel. Uno de ellos es, por supuesto, la aparición de Emilio Lozoya en un restaurante, sí, públicamente, donde fue fotografiado, y eso hizo que, digamos, la lucha o la campaña del presidente de la República en contra de la corrupción se viera de alguna manera manchada, porque mandaba una señal de impunidad y eso, pues, tuvo un impacto, ¿no? Y por otro lado, hay que recordar que el presidente la semana que entra estará en Nueva York, sí, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es una visita inusitada en el sentido de que este es un presidente que prefiere no salir. No estuvo, por ejemplo, en G20, en Roma hace unos días, tampoco en Glasgow, en la convención de la COP también en materia ambiental, pero sí va a estar en el Consejo de Seguridad que ahora preside la ONU, que preside México en la ONU, y en él va a hablar de corrupción. Entonces era un poco difícil quizá para el presidente ir a hablar de lo que está haciendo en materia de corrupción si Emilio Lozoya estaba en libertad. Entonces no digo que eso haya jugado un papel, pero no es descartable que sí lo haya hecho. El punto es que hay, digamos, un conjunto de condiciones políticas que hicieron que la Fiscalía General de la República cambiara su estrategia y ahora pidiera la prisión preventiva. No entiendo por qué utilizan la palabra justificada. Si no está justificada, pues no debe existir la prisión, ni preventiva ni no preventiva. Pero bueno, sí. Creo que ese es un poco el contexto que estamos observando, y sí es un desarrollo muy importante porque la cuarta transformación, si no logra avances importantes en materia de corrupción, pues no se merece el título de transformación, porque en realidad lo que los ciudadanos hemos pedido desde hace muchos años, es efectivamente de erradicar la extensiva práctica de la corrupción, y el caso de Emilio Lozoya pues es el más simbólico en ese respecto, y bueno, ya se verá
si al final el proceso es culpable y si hay otros culpables que también deberían ser traídos a la justicia, pero con pruebas que sean suficientemente sólidas para que pueda pasar el proceso judicial. Tengo la impresión, Blanca, de que el gobierno le creyó a Emilio Lozoya y el gobierno y la fiscalía nos presentaron la posibilidad de un caso enorme que involucraba incluso a dos expresidentes de la República, a Calderón, pero sobre todo a Peña Nieto, ¿no? Esto iba a ser el gran caso, ¿no? Y bueno, pues resultó que al parecer los engañó el señor Lozoya porque no presentó las pruebas. Yo creo que el gobierno se cansó, la fiscalía se cansó y por eso decidieron ya darle prisión preventiva. Yo ayer, cuando veía esto, lo que recordaba Blanca es como cuando las fotos de las hamburguesas de los fast food, que las ves deliciosas, así todo derritiéndose, rico la carne, te vas, te compras una y te dan una hamburguesa, pues que no tiene nada de apetitosa, ¿no? Así parece ser que acabó el caso Lozoya, ¿no? Con algo muy diferente a lo que nos vendieron. Efectivamente, Leo, coincido contigo, aunque no estoy segura de si fue el hecho de que no terminara de aportar pruebas para procesar a ninguno de los posibles culpables de toda la trama Odebrecht, incluyendo estos dos expresidentes que tú mencionas, sí. O fue, como bien, digamos, se ha mencionado mucho en medios de comunicación y el asunto de la fotografía de Emilio Lozoya en un restaurante caro en la Ciudad de México, como pavoneándose, como mostrando así. Sí, la arrogancia, ¿no? Y la arrogancia y que eso llevó, digamos, según trascendió también en medios de comunicación, que eso llevó a un disgusto fuerte de parte del presidente de la República, porque efectivamente quedaba muy mal parado el presidente mismo, su gobierno, en su batalla central contra la corrupción, y que eso llevó a su vez a un regaño, una llamada de atención fuerte de parte del presidente al fiscal general de la República, el señor Manero, y que en realidad pues es eso lo que nos explica el hecho de que ahora, finalmente, después de 15 meses de haber sido deportado a México, el señor Emilio Lozoya vaya a la cárcel. Lo que me parece que nos revela este caso, como tantos otros, pero de manera especialmente aparatosa, pues es el lamentable estado de nuestro sistema de procuración de justicia, ¿no? Otra vez. O sea, lo que vemos es una fiscalía y una procuración de la justicia en general, movida más por consideraciones de tipo político, consideraciones de tipo mediático, mucho más que por, digamos, el debido proceso, por las pruebas, por los procedimientos que deben de seguirse. No estamos frente a una fiscalía que tenga los mínimos elementos para ser considerada, digamos, pues la principal encargada de procurar justicia en el país. No tenemos a un fiscal general que podamos decir que sea imparcial, por ejemplo, que sería requisito fundamental para poder llevar a cabo ese cargo, que sea una persona honorable. Tampoco tenemos muchos signos de que ha utilizado en beneficio propio, de forma facciosa, uso personal directamente de una institución tan central para la vida nacional y que manda el mensaje, porque en realidad pues todos estamos a la intemperie, ¿no? Porque sí manda para mí la implicación más terrorífica, digamos, es que nos recuerda el lamentabilísimo estado de la Procuración de Justicia en México. Y con respecto a cuáles son las implicaciones, pues no sabemos bien tampoco. O sea, ¿qué vaya a pasar después de esto? La verdad, no sé, a mí me gustaría muchísimo escuchar a Sabino, digamos, en la parte legal. Pues no lo sé, no sé, va a tener la Fiscalía los elementos para efectivamente poder probar la culpabilidad del señor Lozoya. No lo sé, en muchísimos casos la Fiscalía ha probado ahora y antes, digamos, que no logra armar bien las investigaciones y luego se le caen, entonces no sabemos bien si eso vaya a ocurrir, qué va a pasar con lo del criterio de oportunidad, de que no se le haga el proceso a cambio de más elementos para procesar a los involucrados en la trama Odebrecht. Finalmente diría, creo que en todo caso, una cosa que pienso que pudiera haber como implicación es que quizá esto pudiera ayudarle en algo al presidente en su campaña por la revocación del mandato, para recordarnos, pero no sé qué tanto, porque es un caso, como tú dices, de esta hamburguesa apetitosa que a la hora que la abres pues es de plástico, ¿no? Sí. Entonces,
no sé qué tanto le pueda servir, pero quizá si acaso tuviera algo Lozoya que darle, o al menos ya no queda esta sensación de impunidad absoluta pavoneándose por la Ciudad de México. Por cierto, vamos a tener después de ustedes para hablar de las implicaciones jurídicas. Creo que lo conoces tú bien, ¿no? Blanca, se llama Rafael Heredia, al abogado Rafael Heredia. Sí, Leo, lo conozco. Sabino, implicaciones políticas, ¿cómo ves? Pues mira, Leo, yo creo que en primer lugar hacer siempre el comentario en estos casos de mi respeto al debido proceso Totalmente. de los implicados en este caso, y todos los que estamos en este programa, por supuesto, seremos muy respetuosos del proceso legal que se lleva en contra del señor Emilio Lozoya. Ahora, yo creo que a Emilio Lozoya le están dando el postre del Hunan el día de ayer. Evidentemente, el proceso en el que estaba implicado pues no había reunido completamente las pruebas. Él estaba pidiendo 60 días más y para extender técnicamente el periodo de investigación complementaria. Pero yo te pregunto, Sabino, ¿de verdad hay que esperar más tiempo para las pruebas? O sea, yo creo que es muy claro a estas alturas del partido, no sé qué te parece, que Lozoya timó, engañó a la Fiscalía. Yo tengo la misma intuición que tú. Lo que pasa es que sí entiendo que esto está en medio de un megaproceso, Sí. que es el caso Odebrecht, Sí. en el que están imbrincados muchos actores internacionales. Uno de los elementos que ayer se planteó en la audiencia claramente es una resolución en un tribunal de Brasil, algunas declaraciones a partir de las cuales se imputa al señor Lozoya. Entonces, si efectivamente este tribunal de Brasil desconoce esas declaraciones, lo que tenemos que tomar en valor es que sin esas declaraciones, procesalmente la responsabilidad del señor Lozoya sería distinta. Y quiero con esto señalar que sin prejuzgar nada sobre el asunto, que hay elementos procedimentales, técnicos, sofisticados, internacionales, que es lo que están tratando de esperar. Están tratando de esperar una resolución de Brasil diciendo si esas declaraciones valen o no. Si no valen, la acusación contra Lozoya prácticamente quedaría sin sustento también. Entonces, no es nada más que se caiga en México, se caerían muchas otras en otros procedimientos. Entonces, no son asuntos menores y tampoco son asuntos sencillos. Yo lo que quiero decir es, ¿por qué se da este giro en este momento? Yo creo que el giro se da claramente por el escándalo mediático producto de las fotografías en un restaurante de lujo. No es resultado de una fiscalía que trae sus tiempos y que de pronto trata de apretar. Creo que sí hay una descalificación, una presión sobre la Fiscalía General de la República. El día de hoy en la mañana al presidente López Obrador le preguntaron si él había apretado y hizo comentarios muy importantes. Dijo que confiaba nuevamente en el fiscal y dijo que era un momento histórico. Y dijo otra cosa muy interesante. Dijo, bueno, yo estoy seguro que el señor fiscal no querrá acabar sus días sin dignidad en esta posición. Entonces, yo lo que considero es que esto fue la última llamada hacia la Fiscalía, que durante 3 o 4 semanas ha estado enfrentando a raíz del tema del restaurante de lujo, ha estado enfrentando una serie de acusaciones que ponen en vilo el rol del fiscal Gertz Manero. Y aquí me sumo al comentario completo de Blanca y de Luis respecto a que no tenemos un sistema que resista un análisis para procesar la corrupción, no tenemos una fiscalía autónoma y no tenemos un fiscal autónomo. Evidentemente las presiones políticas son la determinante para este caso una vez más. Y sabemos que después de tantos años de estar discutiendo la fiscalía autónoma, después de estar buscando la fiscalía que merecíamos, después de tantas reformas legales y constitucionales, nos damos cuenta que el saldo es negativo, que no tenemos una fiscalía que resiste un análisis y que las presiones mediáticas y políticas son las que gravitan. Yo coincido con Luis muchísimo en que el hecho de que el presidente va a hablar de corrupción, porque ya lo anunció al Consejo de Seguridad, obliga a esto. Yo creo que políticamente, y lo dejo sembrado para la siguiente ronda, yo creo que políticamente la pregunta es, ¿qué acuerdos políticos tenía el presidente con qué actores relacionados de la administración anterior? ¿Y qué tanto cambia este caso, el incumplimiento de Lozoya,
cambiaría esos acuerdos políticos y se irían de fondo con casos ya concretos de corrupción. Porque esto que estamos viendo, igual que el caso de la señora Rosario Robles, son casos que no investigaron las autoridades mexicanas. Correcto. Odebrecht es un caso internacional y Rosario Robles es un caso periodístico y mediático de periodistas que ganaron premios internacionales en este tema. Sí, no hay un solo caso, resultado de esta administración. Y yo no sé si esto marca un cambio de juego, porque va en ello la legitimidad del presidente López Obrador. A López Obrador se le votó, como bien decías en tu artículo, se le votó por el combate a la corrupción. Y el no resolver un solo caso de combate a la corrupción afecta de manera definitiva su lugar en la historia. A lo mejor con esto el presidente ya también colmó el vaso y empezará un tono distinto respecto a los actores de las administraciones anteriores. Creo que también hay que de la discusión y analizar el ángulo de lo que significa Pemex en términos de la corrupción en este país. Bueno, de lo apetitoso, de lo apetitoso que es tener a un director de Pemex como testigo protegido. Porque a lo mejor el director de Pemex no sabe y no tiene pruebas, no que no sepa, no tiene pruebas de todo lo que sabe. Pero Pemex es el cuarto de máquinas del viejo sistema político corrupto. En las tramas de Pemex, en las compras de Pemex, en los procedimientos de Pemex, está mucha de la corrupción que vivió el sistema político, incluso en los años de la transición a la democracia. Bueno, y sin duda resulta muy atractivo para el fiscal y para el presidente tener a un director de Pemex que les platique cómo están las cosas. Aunque no tenga pruebas, es decir, y creo que en muchos casos no las tendrá, un director de Pemex sí sabe quiénes son los prestanombres, a quién benefician ciertos contratos. Y ese cuarto de máquinas que representó Pemex, y me voy desde Díaz Serrano, Caro Quintero, por supuesto el Pemex Gate, y incluso la transición, los escándalos que se asociaron a directores de Pemex del panismo, al propio Juan Camilo Mourinho. Es decir, Pemex ha estado en el corazón del financiamiento de muchas campañas, de mucha política en México, y creo que ese fue el incentivo para comprar el argumento de tráetelo de testigo protegido, porque lo que nos platique será bueno. A lo mejor Emilio Lozoya no ha platicado todo lo que sabe. Ese es un buen punto. Luis, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que el caso de Emilio Lozoya es un poco distinto en el sentido de que obviamente no hay presunción de inocencia de manera estrecha, porque él es es confeso. Tú no puedes pedir inmunidad con la Fiscalía General de la República sin haberte autoinculpado como haber participado en una cosa de corrupción. Entonces, digamos, no es un presunto acusado. No, ya es un delito, es un delincuente confeso, sí. Él es un delincuente confeso de una parte de la trama, ¿no? Entonces creo que hay una diferencia ahí sobre cómo nos pronunciamos sobre esta persona y otros que sí son, digamos, tienen derecho a la presunción de inocencia, incluidos todos los que mencionaba ahora Sabino, de cosas que pudiera saber un director general de Pemex. Creo que en el fondo lo que sucedió ayer es una muestra de debilidad de la Fiscalía General de la República, como han implicado y Sabino en sus comentarios, de su poca funcionalidad, de su poca eficacia, y efectivamente es negativa para el presidente de la República porque la lucha contra la corrupción es parte del corazón de su campaña y de su compromiso con transformar a México, pero también el hecho de que la corrupción se dé en una empresa productiva del Estado como Pemex, a la que él quiere, digamos, apostarle, poner todos los huevos de la canasta económica en Pemex, pues le quita un poco este discurso de que el problema de la participación de los privados en el sector de energía es que hay corrupción, como si no hubiera corrupción probablemente mayor en las operaciones públicas en el sector energético, ¿no? A lo mejor desde que entró López Obrador ya no hay corrupción en esas empresas públicas. Bueno, lo que hay que ver ahora es si efectivamente se va a perseguir a la corrupción en esta administración, pues en los distintos ámbitos. Y el otro aspecto interesante decía Sabino, es que hay que esperar ver qué sucede en Brasil.
bueno, quizá en algún aspecto de procedimiento relativamente menor. Pero aquí el hecho es que de todos los países donde hubo acusaciones de Odebrecht, en el único país donde no había nadie involucrado y llevado a proceso y encarcelado era México. Porque el caso del senador Lavalle no está relacionado con Odebrecht, está relacionado, dicen, sobre la aprobación de la reforma energética. En cambio, sobre Odebrecht, y que también son confesos, los de Odebrecht que entregaron dinero, pues en México no había habido ninguna persecución eficaz, y creo que ahora este es el primer paso que se da, pero es un paso desde el punto de vista de la Fiscalía defensivo contra las cuerdas, sino un paso ofensivo de que era su plan original encarcelar a Emilio Lozoya. O sea, yo lo que he dicho, Blanca, es que es el típico ejercicio de hundir los costos, de decir ya no le eches dinero bueno a esta inversión, no nos salió, vámonos de aquí y por lo menos encarcelamos a Lozoya y salvamos algo de cara. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, Leo, están tratando de hundir los costos, de salvar lo que se pueda, de salvar cara, mal hecho todo, tarde, mal hecho. Coincido totalmente con lo que decía Luis, están contra las cuerdas, no nos revela esto una estrategia proactiva, inteligente, sofisticada de parte de la Fiscalía General, de una Fiscalía que además pues, dice ser autónoma y no parece serlo, nos está revelando nuevamente y de manera aparatosa su falta completa de autonomía frente a lo político y concretamente el titular de la Federal. Lo que me parece que es el centro desde el punto de vista político es qué tanto le va a afectar esto a la legitimidad, a los niveles de aprobación del presidente López, dada la centralidad que tuvo en su campaña, en toda su oferta política, en su discurso, el combate a la corrupción. Aquí me parece que lo que trae a la mesa el caso Lozoya muy claramente es como la interpretación y la definición, la forma de entender la corrupción más usual. Que es un conjunto de funcionarios públicos que roban dinero público, ¿sí? y lo utilizan para su propio beneficio o en fin lo desvían para gastos políticos. El presidente ha insistido en que él entiende la corrupción de otra manera. ¿Sí? Y esa sería, creo, la respuesta que daría alguna parte del gobierno, al menos a decir que por qué no ha sido procesado ningún caso grande de corrupción, porque ellos entienden la corrupción como un fenómeno sistémico, ¿sí? En donde realmente no se trata de pescar a 1 o 2 o 3 peces gordos, sino más bien de modificar de fondo el sistema que hace posible que sea quien ocupe los cargos, acabe eso en este sistema de corrupción que involucra, por cierto, no solamente a funcionarios públicos, sino también a actores privados, centralmente del otro lado, la contraparte privada, ¿no? Ese ha sido mucho del discurso en torno a la corrupción, pero pues es mucho menos vendedor eso de la corrupción sistémica, digamos. Sí. Y al final, pues, la gente acaba queriendo, pues sí, cabezas. Sí, ¿no? totalmente. Cabezas visibles, de gente que ya, incluso como bien se decía, de gente que ya ha confesado que estaba involucrado en tramas de corrupción. Entonces creo que esto coloca al gobierno en una posición en donde tiene que, pues sí, hacer algo en relación a estos personajes y a esta manera, la que es más común de entender la corrupción, y no va a ser, creo yo, suficiente el simplemente seguir diciendo nosotros hemos combatido la corrupción de otra manera, porque lo que nos interesaba era acabar con el sistema que hace posible que la corrupción persista, más allá de quienes sean las personas concretas que ocupan los cargos. Ahora, pero eso pues ahora... Sí, termina. Sí, no, creo que es que ya la cara de Lozoya, y además la cara de Lozoya en el restaurante aquel, ya se nos va a quedar a todos, ¿no? Ya es como la impunidad personificada, ¿no? Sí, es la corrupción impune personificada, y eso pues sí creo que puede tener un costo fuerte para el presidente. Sí, la mismísima imagen de la impunidad, pero fíjate que cuando por ahí te apuesto que va a salir pronto una foto de él vestido de caqui ahí en el reclusorio norte. Claro, ¿no? Para tratar de matar la otra. Sí, claro, así es. Remata esta mesa, Sabino, nos queda tiempo para un comentario más. Mira, yo creo que la frase con la que yo me quedo es la que tanto hizo del conocimiento público la propia Fiscalía General de la República, hablando del poco pudor procesal.
que me parece un gran eufemismo de la poca vergüenza. Y yo creo que a lo que estamos asistiendo es desafortunadamente a un momento verdaderamente preocupante y triste, porque después de un gobierno que gana la elección presidencial precisamente para combatir el tema de la corrupción, para limpiar, para tantas promesas y tantas... El día de hoy no solamente no se depuró la vida pública, sino que desde el punto de vista institucional creo yo que estamos más debilitados estructuralmente que cuando empezó esta administración. Entonces, nos quedamos con... Y mira que ya estábamos mal, Y mira que ya estábamos mal en esa materia, caray. Exacto, porque el debilitamiento institucional es más profundo y la intención política no bastó. Entonces, esto puede generar incentivos perversos, porque el presidente de la República puede entrar en una fase de urgencia artificial y pretender en el último tramo de su gobierno emprender las acciones que no hizo a lo largo del periodo, y esto se puede complicar mucho y ensuciar mucho. A mí me preocupa mucho el que la Fiscalía General de la República hoy todavía no tenga las capacidades necesarias para que podamos tener un proceso correcto contra la persona que sea. Decía hace rato Luis que ya era una persona confesa. Es que lo que procesalmente debemos entender es que no ganamos nada con el hecho de que en este momento el señor sea confeso. No hay una sentencia de un juez culpando al señor Lozoya todavía. Y los tiempos procesales, ya te los diré, Heredia, ahorita, los tiempos procesales todavía pueden ser muy largos, desafortunadamente. Entonces, los mexicanos nos estamos conformando con un linchamiento mediático, político, lo siento en las redes, lo veo en las columnas, diciendo, bueno, por lo menos qué bueno que ya está en la cárcel. No. Sí, pero el problema es cómo estos personajes salen de la cárcel, no hay reparación del daño, todo termina en un tongo, y este país no pasa a ser un país serio en términos penales, procesales, legales. Pero fíjate, no somos un Estado de Derecho. Fíjate, Sabino, que es muy triste porque desde luego la Fiscalía General de la República ha de recibir cientos, si no es que miles de casos al día. Bueno, cientos me atrevería a decir que sí, ¿no? Y dices, bueno, no tienen la capacidad de resolver esa gran cantidad de casos que tienen. Pero que iba a ser el caso, caray, no puede armar el Estado mexicano un equipo de 10 abogados de la más alta calidad, con experiencia de investigación, etcétera, para armar un expediente y sí sacarle las pruebas a Lozoya. Eso, o sea, ni siquiera un caso, Sabino, un caso. Exactamente. El caso. Es efectivamente, y creo que por eso se sintió traicionada la Fiscalía, presionada políticamente. Ayer hicieron el giro, el señor está en la cárcel. ¿Cuánto durará en la cárcel? No lo sé. ¿Cuánto durará el proceso? Meses, quizá años. No tendremos una resolución, no tendremos un culpable hasta que haya una sentencia, y los mexicanos nos estamos conformando con prisiones preventivas, con prisiones preventivas justificadas, término procesal que tiene razón Luis, es bastante desafortunado. Pero efectivamente, el momento en el que nos encontramos nos permite decir, hay alguien en la cárcel, pero no hay alguien en la cárcel con una sentencia, con un proceso, con todos los responsables, con todas las pruebas. A mis amigos, justicia y gracia. A mis enemigos, la ley a secas. Pues nunca se pudo haber sido más juarista que en este momento. Pues muchas gracias, querida Blanca, querido Luis, querido Sabino, gracias. Seguiremos con este tema, vaya que nos ha dado de qué hablar. Gracias a la mesa de los jueves. Muy buenas noches a todos. Bueno, voy a hacer una breve pausa y ahora viene el abogado Rafael Heredia para ver cuáles serán los posibles caminos jurídicos en el caso Lozoya. Regresamos.